Buenos días, hermanos. Vamos a empezar a ver los temas de los 12 profetas menores durante este año. El primero en nuestra lista es el profeta Oseas. Pero ¿por qué llamarlos profetas menores? Eso no quiere decir que sean menores en importancia. Ya sabemos que están los profetas mayores y los profetas menores. Sin embargo, eso no quiere decir que ellos no sean importantes. Más bien, al llamarlos menores va en relación a los capítulos, a la documentación y a los puntos que se tratan en todo esto. Y vamos a empezar con el profeta Oseas. Pero primero vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios nos guíe en estas clases. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre, para que podamos entender. Renueva nuestro entendimiento también, Señor, para que podamos asimilar, para que podamos atesorar en nuestro corazón tu palabra, Señor, y podamos ponerla por obra. Bendito sea, Señor, bendice a todas las personas que van a ver este tema, Señor, y te pedimos que tu palabra, Señor, siempre la pongamos por obra, Padre bendito. Gracias, Señor, danos salud y bendito seas, mi Dios. Alabado seas, Padre. En el nombre amado de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, el primero que vamos a ver es el profeta Oseas. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito es ilustrar el amor de Dios por un pueblo pecador y rebelde. ¿A quién está destinado el mensaje? Pues está destinado al pueblo de Israel en la parte norte. ¿Quién es el autor del libro? Pues es Oseas, hijo de Beri. ¿Qué significa Oseas? Significa salvación. ¿En qué fechas aproximadas se da todo esto? En el año 753 a 715 antes de Cristo. En un marco histórico, Oseas inicia su ministerio durante el fin del próspero, pero moralmente decadente, reinado del rey Jeroboam II. Profetizó hasta un tiempo después de la caída de Samaria, la cual sucedió durante el año 722 a.C. ¿Quiénes son los personajes claves? Pues Oseas, Gomer y sus hijos. Ya mencionamos que esto sucede en el reino del norte. ¿Cuáles son las características de este libro? Pues Oseas emplea muchas imágenes de la vida diaria. Presenta a Dios como esposo, como padre, como león, etc. Entre otras imágenes significativas que emplea. Es una historia de amor real, trágica y veraz. Nos relata el amor de Dios y el pueblo, pero el pueblo de Israel le es infiel adorando ídolos. Y es Israel quien rompe el pacto de Dios, pero aún así Dios permanece fiel. Vamos a ver el capítulo 1 de Oseas, lo vamos a leer el versículo 1 y 2, y dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahí podemos ver que Dios le da la indicación a Oseas que se case con una mujer fornicaria. Tal vez Gomer no era fornicaria cuando se casó con Oseas, pero después de casada y tener hijos, después de estar casada y tener hijos, se presenta en ella la inclinación a la prostitución. Oseas sabía de antemano que su esposa le iba a ser infiel y que su experiencia iba a ser utilizada como una lección para señalar lo que pasaría con Israel. La infidelidad física y espiritual son muy parecidas. Su afecto y elección son dadas a quien no se debe. El pecado de adulterio
es un proceso de deterioro. Primero no se dan cuenta de lo que está pasando hasta que ya es tarde. Crean fantasías de que son queridas, crean expectativas irreales y después solo lleva a la desilusión en todas las relaciones existentes y futuras. Ahora vamos a leer Oseas capítulo 1, versículo 3 y 4. La palabra de Dios dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Gomer le da 3 hijos a Oseas. El primero, Dios le dice que le ponga por nombre Jezreel. ¿Qué significa Dios esparce o Dios dispersa? Aquí vemos que se cumple una profecía. Anteriormente, en este lugar, que es un valle llamado Jezreel, en este lugar Jehú mata a los 70 hijos de Acab. Vamos a ver una imagen. Vamos a ver la imagen número 1. Vamos a ver qué es lo que pasó. A ver qué es lo que pasó en, en este lugar. Dice que en este lugar estaba el rey Acab y Nabot. Entonces Nabot tenía un terreno al lado de la casa del rey Acab y él quería comprárselo o quería intercambiárselo por otro terreno, ya que él quería sembrar legumbres en este lugar. Sin embargo, Nabot se niega y le dice que no, que porque esta es una heredad. Entonces, vamos a ver la segunda imagen. Acab está triste, está enojado porque no pudo conseguir lo que quería. Entonces está su esposa, que en este caso es Jezabel, y le dice, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribe cartas en nombre de Acab y los sella con su anillo y los envía a los ancianos y a los principales que moraban en la casa en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos, y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Esto lo podemos ver en la imagen número 3. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera, lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió Nabot. Esto lo vamos a ver en Primera de Reyes, a partir capítulo 21, del 1 en adelante hasta el versículo 29. Entonces, vamos a ver la imagen número 4. Entonces, oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, esto lo vamos a ver en la imagen número 4, cuando Elías habla con él, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre.
Entonces ahí estamos viendo que se cumple una profecía que había pasado esto anteriormente. Y el encargado para que esto sucediera es Jehú. Eso lo vamos a ver en Segunda de Reyes 10, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos los príncipes, a todos sus familiares, a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Pero resulta que Jehú, también su dinastía iba a ser castigada, ya que Jehú actuó con un corazón lleno de venganza, era astuto, y entonces también él iba a tener la consecuencia de sus actos, ¿no? Esto es en cuanto al primer hijo de Oseas, quien se llama Jezreel. El segundo hijo que tienen pues es una niña, a quien Dios le ordena llamarla Lo-ruama, que significa no compadecida, no más misericordia. Dios no se compadecería del pueblo, sino que los alejaría de estar con él. Esto lo podemos ver en el versículo 6 y 7 del capítulo 1 de Oseas. Y dice la palabra de Dios: concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después tuvo un tercer hijo, al que Dios le llamó Lo-ami, que significa no pueblo mío. Eso lo vamos a ver en el versículo 8 y 9 del capítulo 1, y dice la palabra de Dios: después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo sería el número de los hijos, bueno, este ya es el 10, hasta el 9, hermanos. Entonces, después de esto, le dio un tercer hijo, quien se llama Lo-ami, que significa no pueblo mío. Se cree que no eran hijos legítimos de Oseas, pero de todos modos sus nombres se darán por sentencia a sus pecados. El nombre de Lo-ami expresa una determinación de nuestro Dios. Él había prometido a Israel que sería su especial tesoro, como podemos ver en Éxodo 19:5, donde dice la palabra de Dios: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero por causa de su pecado de infidelidad, Dios rompe el pacto. Dios no cambia. Dios es el mismo, pero Él también no puede ser burlado. Y eso vamos a verlo en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios cumple su promesa, pero tiene misericordia, aunque se piense que Él ha cambiado, pero Él no cambia. Él es el mismo siempre. Oseas fue profeta del reino del norte, pero en ese entonces, ¿cómo era el reino del norte? ¿Qué ambiente se vivía en este lugar? Bueno, pues los últimos 6 reyes eran malvados, establecieron altares, altos impuestos, oprimieron a los pobres, fueron idólatras, se olvidaron de Dios. Hermanos y jóvenes, cuando faltamos a nuestro compromiso con Dios, pecamos, y eso pone en peligro nuestra relación con Él, y todos daremos cuenta a Dios por lo que hacemos. Una pregunta en relación al estudio es: ¿estoy a cuentas con Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Vamos a tomar en cuenta todas estas enseñanzas del profeta Oseas para que de alguna manera nuestras vidas puedan ser cambiadas. Les doy muchas gracias por su atención. Este es el primer estudio. Gracias por su comprensión, porque es un poco diferente para mí adaptarme a esto, pero gracias a Dios por ello. Dios nos bendiga y
Nos vemos en la próxima clase. Gracias por su atención.